Bien, vamos a iniciar entonces el trabajo esta semana después de un largo feriado con el tema pensamiento crítico. Y pues vamos a partir de establecer cuál es nuestro objetivo de la clase importante para poder alcanzar esos resultados tan queridos al final, ¿no? Entonces la idea es que podamos demostrar un pensamiento crítico inicial, además de ser capaz de construir juicios de verdad con sustento académico, es decir, que en su argumentación tome en cuenta diversos puntos de vista, evidencias extraídas de investigaciones o información documentada y verificable. Interesante este objetivo, pero ¿cómo conseguimos nosotros tener esa capacidad para cuestionar algo y argumentarlo al mismo tiempo, ¿no? Porque yo puedo decir, no me parece este tema, pero ¿por qué razón no me parece? Entonces, justamente eso es tener pensamiento crítico, reflexivo, analítico, y es lo que nosotros vamos a revisar como temática el día de hoy. Entonces, pregunto para usted, ¿qué es tener pensamiento crítico? Lo que se le venga a la cabecita, lo que se le venga a priori, ¿qué es un pensamiento crítico? Vamos. Ser exigente, Ya, gracias, Leslie. ¿Qué más? pensamiento auténtico, Ya. ¿Qué más? Vamos, pensemos. ¿Qué será tener pensamiento crítico? Dígame, Andreita. eh, de pronto tiene que ver con la capacidad que tenemos de razonar lo que vamos a realizar, las actividades o lo que vamos comprendiendo y entendiendo y discernir. Bien, Andrea, gracias. Sí, efectivamente estás en lo cierto. Hay algunas formas, algunas habilidades que tenemos para desarrollar justamente este pensamiento crítico y es lo que vamos a ir. Entre esas, el razonamiento, como dijo Andrea. Entonces vamos a ir revisando lo que es el pensamiento crítico. Vamos a ir, justamente estas diapositivas están preparadas como para ir parafraseando, interpretando, justificando, razonando, entendiendo, ¿no? Para ir desarrollando esos procesos superiores cognitivos que son tan importantes. Entonces, Andrea, tú que estás activada, por favor, nos ayuda leyendo. Listo. El pensamiento crítico se centra en la construcción de los argumentos y en su uso en el razonamiento. No es objeto de esta disciplina determinar si un argumento es o no persuasivo, si convence o no. Quien argumenta pretende aproximarse a la verdad de las cosas, sin considerar si ese esfuerzo tiene un fin persuasivo o no. Por el contrario, quien quiere persuadir, buscar la adhesión independientemente de que haya o no fundadas razones para ello. A ver, vamos a ver. Argumentos y el uso del razonamiento. O sea, cuando yo te pregunto a ti, ¿por qué no votarías por tal partido? ¿O por qué debes votar por tal partido? O te pregunto, ¿el aborto es un asesinato? O pregunto, ¿debe el gobierno sub, eh, subvencionar a centros que superen o que separan, mejor dicho, a los chicos de la calle en clases? O si te pregunto, ¿la crisis económica es causada por los partidos políticos? O más aún, te pregunto, ¿es cierto que el hombre llegó a la luna o es mentira? Te pregunto, ¿es cierto, vamos a hacer una especie de broma ahorita, que la culpa es de Correa, que es lo que siempre se dice a hoy por hoy, es como un meme, yo digo un meme verbal ya, todo el mundo lo dice. Entonces, justamente cuando yo me hago estos cuestionamientos, ¿verdad? Me formulo todas estas preguntas, centenares y centenares de preguntas, yo me planteo día con día. eh, el hecho de intercambiar una opinión o un debate, una discusión con otra persona, me hace tomar una decisión, pero ¿qué hacer o qué creer? ¿Lo que yo pienso será lo correcto o la respuesta que dan las otras personas será lo correcto?
Niños, la mayoría de las preguntas que se nos plantean a lo largo de la vida, en el trabajo, en lo cotidiano, en el día a día, en la escuela, en la universidad, ¿no? Están relacionadas directa o indirectamente con nosotros y siempre tienen que ver con las interrogantes que yo les acabo de mencionar, porque de pronto es el entorno en que vivimos. Muchas de ellas nos llevan a optar por dos opciones o dos opiniones. Otras son más complejas para responder, ¿no? De pronto, algunas se resuelven de una manera más fácil. Les vuelvo a preguntar, ¿voto o no por este partido político? ¿El aborto es o no un asesinato? ¿Debe el gobierno separar a los chicos por clases sociales y atenderlos de esta manera? ¿Es la crisis económica la causante de la aparición de nuevos partidos políticos? Los partidos políticos son los responsables de la delincuencia que existe. O sea, yo pregunto algunas cosas, pero le pregunto a usted, ¿podría usted responder a estas interrogantes que le acabo de hacer? ¿Puede responder? Sí se puede responder, porque en teoría yo daría mi opinión, lo que yo pienso, lo que yo creo, mi criterio personal acerca de ese tema, sea o no el mismo que la persona, de la otra persona que me está preguntando o el grupo al que me estoy refiriendo. Y cuando yo estoy preguntando si sí o no, te estoy dando dos opciones también. Entonces, nunca te estoy diciendo, ¿te parece que sí es así? Porque ahí como que no te doy opción a pensar, a razonar, como dice, a dar tu criterio. Entonces, la idea es que nosotros, como dice la diapositiva, pensemos en la idea de responder, ¿no? Entendiendo que el pensamiento crítico se centra en la construcción de argumentos, en la forma razonada de dar las respuestas. También hay que determinar si un argumento es o no persuasivo, si mi respuesta, si el argumento que me hacen quiere persuadir en mi respuesta, si eso te convence o no. O sea, bueno, la idea es que usted pueda definitivamente aproximarse a la verdad de las cosas, ¿no? Sin considerar si ese esfuerzo tiene un fin persuasivo o no, sino que buscar, obviamente, la verdad. Cuando nosotros nos referimos a una cuestión, un problema, una deliberación, una decisión, un tema, un debate, es fácil tener una tentación de pensar o de una manera tentativa querer resolver directamente o responder, ¿no? Con nuestro criterio de si nos gusta o no algo. La idea es que nosotros no pensemos en lo que me gusta, en lo que no me gusta, en lo que me favorece o lo que no me favorece o lo que está en contra de mí, sino pensar en una respuesta que en realidad me lleve al análisis, me lleve a argumentos. ¿Cuál es el problema de tal cuestión? ¿No? Se dispone de toda la información necesaria que tengo a mi mano para poder responder. ¿Cuáles son las diferentes opciones que tengo para abordar una respuesta? La idea es que nosotros busquemos precisar respuestas razonadas y sólidas. No es lo que me gusta, no es lo que creo, porque es que así digo yo. Hay mucha gente que responde así, porque yo lo digo, porque es así, porque sí. Y porque sí, no es una respuesta inteligente. Inteligente es razonarla, entender que de pronto, así nosotros querramos responder afirmativo o negativamente, si eso no es la solución o no es la respuesta pertinente, pues yo tengo que aprender a persuadir mi respuesta y a dar otra, ¿no? ¿Cuándo se ha desarrollado el pensamiento crítico, mis queridos estudiantes, en torno a alguna cuestión, pregunta, respuesta o conclusión? Definitivamente, cuando yo lo haya pensado, cuando yo haya analizado,
cuando yo sea consecuente con el razonamiento desarrollado y no con mis emociones ni con mis sentimientos. Cuando yo hago esto, estoy tratando de ejercer un pensamiento crítico. Obviamente que si mi razonamiento es sólido, voy a obtener los resultados que tanto yo quiero. No olvidemos que el pensamiento crítico debe saber detectar diferentes distorsiones y hacerlas frente de alguna manera, de una manera correctiva, ¿no? Porque a veces las personas te camuflan, por decir así, las ideas, los pensamientos, y pues tú tienes que tratar de interpretar de tal manera de hacer las cosas un poco más reales. Nosotros no podemos ser negativos ni utilizar juicios de valor en el momento de dar ciertas percepciones, de dar nuestras percepciones, ¿no? Hay que valorar a las personas con sus argumentos, aunque estos resulten sencillos de criticar. Hay que reconocer a todas las personas los aspectos negativos y positivos que nos quieran pretender dar en medida de que nos dan un razonamiento. Entonces, un poquito como revisando lo que es ese pensamiento crítico que queremos definir el día de hoy. Pero no es suficiente con solamente responder. De pronto también hay que desarrollar algunas habilidades importantes en el pensamiento crítico. Vamos a ver si podemos establecer, por favor, Leslie Casar, vamos a ver si establecemos a través de esta diapositiva lo que es el pensamiento crítico. Ya, el pensamiento crítico es la capacidad de manifestar por el ser humano para analizar y evaluar la información que existe respecto a un tema o determinado, intentando esclarecer la veracidad de dicha información y alcanzar una idea justificada al respecto, ignorando posibles sesgos externos. Ok. Esa capacidad que se manifiesta en nosotros para analizar y evaluar información. Bien, me parece está ahí correcto. ¿O no? Sí, Nosotros a correcto. través del pensamiento crítico buscamos esclarecer esa verdad, por eso hablamos de la veracidad de dicha información y alcanzar una idea justificada respecto, ¿no?, a la misma, ¿no? Esa es la idea de entender lo que es pensamiento crítico, ¿no? Además, nosotros tenemos que entender que aplicamos el pensamiento crítico cuando intentamos discernir la realidad de lo que nos dicen las personas o de lo que nosotros percibimos a partir de los análisis de razonamientos empleados para poder explicar. Hay varias formas de expresar un pensamiento crítico y buscar una idea obviamente justificada de la realidad y obviamente no aceptar ciegamente lo que otros nos dicen. Este tipo de pensamiento nosotros lo podemos vincular con eso que denominamos escepticismo, algo que no nos permite creer a priori y nos hace buscar una respuesta. Y este tipo de pensamiento vinculado con el escepticismo, o sea, no, lo que tú me dices yo no lo voy a creer de buenas a primeras, nos permite a nosotros como seres humanos, nos permite crear nuestra propia identidad apareciendo a lo largo del desarrollo de nuestra personalidad y siendo especialmente visible en la adolescencia y a partir de ella. Ahí tenemos este pensamiento denominado o vinculado con el escepticismo, que como que no creemos todo lo que nos dicen, ¿no? De pronto cuando somos niños recordemos que sí, ahí nos dicen que Superman vino y Superman vino, nos dicen que Santa Claus nos trajo los juguetes y lo creemos, ¿no? O sea, ni siquiera lo dudamos, somos niños, no dudamos. Pero a lo largo del tiempo sí empezamos a cuestionar, estoy hablando de cosas muy, muy sutiles, muy propias, ¿no? Pero que sin embargo nos han permitido entender la diferencia entre creer a ciegas y luego pensar y analizar.
El pensamiento crítico está muy relacionado con otras capacidades, tanto como la creatividad, la lógica o la intuición, permitiéndonos elaborar nuevas estrategias y formas de ver y percibir las cosas. Tener buena capacidad de pensamiento crítico nos ayuda a evitar el conformismo y a avanzar como seres humanos, evitando que exista un único modo de ver el mundo. A ver, pregunto yo, ¿cuándo recuerda alguna experiencia que justamente le haya permitido a usted dar o cambiar una visión porque usted razonó y entendió que las cosas son diferentes? Y dio una respuesta, no, obviamente pensada y no autónoma, automática, por decirlo mejor, ni tampoco conformista. A ver, pensemos. Una experiencia de ustedes donde les tocó pensar, analizar y dar una respuesta justificada, sustentada, analizada. De pronto le dijeron, estudia derecho. Y usted dijo, no, yo voy a ser maestro porque quiero 1, 2, 3, 4, 5. A ver, vamos, vamos, vamos. Evitar tanto problema. Tú querías cambiarte de colegio y ¿cómo resolviste el tema? ¿A quién le tuviste que justificar? ¿A mamá, a papá o cómo lo hiciste? A mi mamá tocó ir para retirar la carpeta de mi madre. Tomaste la decisión de salir de ese colegio, lo Sí, analizaste y fue la mejor lo pensé decisión, mucho. Sí, definitivamente fue la mejor decisión. pero fue pensada. Sí, Bien, gracias. Tuviste la capacidad para elaborar, obviamente, tus propios puntos de vista y dar una sustentación para poder tomar una determinación en tu vida, ¿no? Por eso, chicas y chicos, lo que se pretende con el pensamiento crítico es eliminar falacias y sesgos que comprometen la objetividad de los datos que de pronto investigamos. En este caso fue algo personal lo que le pasó a Leslie, pero en todo caso, nosotros siempre tenemos que entender que si nosotros analizamos, buscamos respuesta a las cosas, podemos dar por terminada alguna cuestión, ¿no? Y así somos más objetivos. Mire, si usted me acaba de dar un ejemplo personal. Lo mismo es cuando nos convertimos en esos estudiantes investigadores, objetivos, buscamos respuestas. La maestra le dice que investigue un tema, que lo asocie de pronto con el aprendizaje en la virtualidad, y usted investiga y usted le dice, no, esto no es así, pero usted busca la información, busca las respuestas oportunas y obviamente pues los resultados se ven en sus trabajos. Porque el pensamiento crítico no solamente se da en la manera de conversación, de discusión, de dar una respuesta, sino también obviamente del análisis cuando usted se involucra en un tema dado por el maestro o la maestra. Aparece algo llamado pensamiento crítico no desiderativo. Si yo tapo el resto y solamente leo pensamiento crítico no desiderativo, ¿a qué nos referiremos? A ver, chicos, ¿a qué nos referiremos? No, entonces, si no podemos, solo con el título vamos a leer, a ver. Antes hemos indicado que el pensamiento crítico nos sirve para no dejarnos llevar por la opinión de los demás y obviamente considerar esta algo totalmente cierto o correcto. No, esa es la idea, porque yo analizo y doy mis propias argumentaciones. Sin embargo, nos dice que no hay que confundir el pensamiento crítico con actuar en base a nuestros impulsos,
desiderativos, a nuestros deseos. Desiderativos, deseos. Entonces, es importante separar y no hacer las cosas porque es lo que yo quiero que sea así. Es que es la mejor opción, sino que porque yo lo deseo, sino en realidad porque así es. Entonces, porque hay argumentos, porque hay respuestas a lo que he analizado y por eso digo que es la mejor opción y más no pensamiento no desiderativo porque no pongo en cuenta lo que está en mis impulsos, ¿no? Si bien ser crítico con lo que se da por cierto es de gran ayuda para superarnos y crear nuevos modos de ver el mundo, eso no quiere decir que tengamos que depender de lo que creamos sin más. Ello podría llevarnos a pensar que lo que deseamos o pensamos de algo es verdad, lo que a su vez puede llevarnos a cometer sesgos cognitivos. A eso le denominamos como sesgos cognitivos, cometer errores por dejarnos llevar por lo que deseamos o que creemos que tiene que ser. Por ejemplo, una persona con depresión puede creer que su estado no va a cambiar nunca, y más aún si es mayor, y que todo aquello que intente no tiene la menor importancia. Esto no quiere decir que así sea, ¿no? Sino que esa persona lo piensa. Encontrando en su vida, obviamente, cosas positivas, esto va a ayudar a que mejore este pensamiento que tiene. Entonces, eso es tener pensamientos desiderativos. Estoy deseando, o sea, ya lo digo que así es, lo doy por sentado que es cierto. El pensamiento crítico en sí implica ser capaz de dejar de lado las diferencias o los deseos, las falacias y los sesgos para concentrarse en buscar una verdad lo más justificada y razonable posible, buscando pruebas y evidencias respecto a lo que esté investigando, lo que quiera saber, ¿no? Para ver su veracidad. Se basa obviamente en una búsqueda de la objetividad, obviando los elementos subjetivos o manipulativos que otras personas pueden incluir o introducir en un análisis de una determinada información. Entonces, miren que no es solamente decir hay que razonar una respuesta. Son muchos factores que a veces nos hacen responder los deseos mismos, los engaños, las manipulaciones, las falacias, nos permiten justamente no tener ese pensamiento crítico como se requiere. Ahora, ¿cómo desarrollamos este pensamiento crítico? Pues aquí tenemos una pregunta. ¿Qué habilidades implica tener pensamiento crítico? ¿Qué habilidades me permiten decir yo tengo pensamiento crítico? ¿Cuáles serán esas habilidades? ¿Usted sabe alguna de ellas? ¿Alguna vez le han dicho cuáles son las habilidades que nos permiten tener ese pensamiento crítico? Nadie les dijo nunca. El razonamiento es una de las habilidades. Perfecto, Andrea. Perfecto, Andrea. Si alguien más sabe otra, antes de que yo avance. Primero, miren, capacidad de reflexión. Lisbeth, ¿cuál es la capacidad de reflexión? Pensar sobre un tema y reflexionar sobre el mismo para tener una solución clara. Gracias. Gracias. Aunque tenías que leer, lo dijiste muy bien. ¿Podemos leer la diapositiva, por favor? Capacidad de reflexión. Para ser capaz de tener una mentalidad crítica es necesario ser capaz de reflexionar sobre las cosas en términos abstractos. Muy bien. Es decir, que tenemos que ser capaces de asociar la información que nos llega con su significado a un nivel
tanto superficial como profundo, así como obviamente todas las implicaciones que dicha información tiene con respecto al resto de la realidad. Eso es lo que nos permite reflexionar. Luego tenemos, ¿cómo se llama esta capacidad? Por favor, lea. Manitos, vamos, vamos. Vamos, Talía, gracias. Flexibilidad. El pensamiento crítico implica la capacidad de dudar de que lo que percibimos o creemos percibir sea cierto, aceptando la posibilidad de que existan otras alternativas diferentes de él o las propuestas. Bien. Es necesaria siempre esa cierta flexibilidad mental que nos permita visualizar que otras perspectivas diferentes de la habitual, de la común, pueden ser objetivas y producir resultados buscados. Esa flexibilidad de la que estamos hablando. Lógica y detección de los sesgos. Hace un rato hablamos algo de los sesgos cognitivos. A ver, ayúdeme por favor. Gracias, Yasmín. Después lee Andrea y después Alexander. Lógica y detección de sesgos. La capacidad de visualizar la lógica o falta de ella en las cosas que analizamos, así como los posibles fallos y sesgos pueden tener las afirmaciones y pensamientos respecto a ellas. Resulta fundamental en este aspecto. Gracias. Si nosotros como individuos no somos capaces de detectar aspectos concretos de una argumentación que no se acaban de corresponder con la realidad, a lo que falta alguna explicación, no es posible hacer una crítica profunda. Así que nosotros tenemos que buscar la forma de argumentar detectando a través de la lógica las ideas, de pronto que no están claras. Eso yo siempre les sé llamar leer entre líneas, de por ahí lo que no está tan claro, buscar la información de una manera más fundada, ¿no? Para así obviamente poder responder como es debido en ese pensamiento crítico del que hablamos y en el cual nosotros tenemos que involucrarnos y generarlo. Otra palabra más importante que esa, tenemos que desarrollarlo porque de pronto no está. De pronto colegio y escuela no nos permitieron desarrollar estas habilidades del pensamiento que nos permiten ser críticos y reflexivos, lógicos y analíticos, como dice ahí. 4. Ay, 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 ¿qué será esto? A ver, vamos. Teoría de la mente. Es necesario tener en cuenta que todas las afirmaciones y opiniones son elaboradas por seres humanos, que presentan sus opiniones en base a lo que ellos consideran correcto. Bien. Entonces, si yo hablo de una teoría de la mente, estoy hablando que el conocimiento puede estar sesgado incluso a propósito, ¿no? Si se busca una transmisión, un objetivo, yo tengo que estar clara de lo que quiero. Entonces, por eso es que hay opiniones que son elaboradas por algunos, pero que de pronto se pueden considerar correctas como no. Eso ya dependerá del análisis que usted le haga. Por eso le denominamos teoría de la mente, el análisis que usted le haga a las cosas, a las opiniones, ¿no? Que nos dan otros seres humanos. Teoría de la mente. Luego tenemos, había un caballero, creo que nos iba a leer, capacidad de dudar de las cosas. Miren, imagínense ustedes estas habilidades del pensamiento crítico. Yo pensaba que cuando yo ponía en duda todo, era porque era negativa, porque así estoy hablando de los primeros años, 20 años, hasta los 30 años, siempre me decían, tú eres tan negativa, pero todo le ves algo malo. Yo no veía cosas mal, yo dudaba. Y cuando yo no tenía una seguridad, no me lanzaba, no lo hacía. Y es más, muchos temas y situaciones de índole profesional las dejé de lado porque las dudas no me permitieron avanzar.
y vamos a ver si es necesaria, si es oportuna esta capacidad de dudar de las cosas. A ver, por favor, lea. Para no aceptar cualquier explicación, es necesario ser capaz de cuestionarse la variedad de esta. La veracidad de esta. Es necesario siempre justamente dudar de la veracidad para poder estar seguro. Es necesario que las dudas se aparezcan, perdón, de una manera razonable, ¿no? Si no es así, caso contrario, se podría dudar de todo en principio existente y no necesario. Y hablemos que, sabemos que el pensamiento crítico, que también en él está presente el escepticismo, es excesivo, obviamente no nos va a permitir a tener una resolución de alguna investigación o en alguna temática que estemos, ¿no? Entonces, sí, una habilidad del pensamiento crítico es justamente dudar, pero buscando una respuesta, ¿no? Cuestionando, ¿será? ¿No será? Me encanta ver esta imagen de estos tres niños, porque sí, o sea, siempre la incertidumbre, yo este signo de pregunta lo relaciono siempre con la interrogante de la vida, ¿no? Como decían los filósofos, ser o no ser. Entonces pienso, analizo y me da la respuesta. La idea es que tú llegues aquí, a este paso, al paso del foquito de la idea, de la respuesta. No que te quedes en la duda, no nos podemos quedar en la duda, tal vez en eso fallé yo. Muchas veces me quedé en dudas y no me lancé, porque yo si no tenía seguridad del tema, no lo hacía. Pero ya entendemos ahora que hay que avanzar, no nos podemos quedar en la duda, sino que tenemos que buscar la respuesta, tal como en la imagen, que me encanta esta imagen, por eso la coloqué ahí. Bueno, igual también el de acá, la de acá, pero porque para ella también está el conflicto, miran las interrogantes, sino que es de otra manera. Ella piensa críticamente, cuestiona, analiza, y responde lo mismo que el niño. Me encantó, me pareció perfecto ponerlo aquí, incluso para que usted relacione más el tema y pues lo pueda interiorizar de una manera mejor. Y por último tenemos esta que es la motivación y la curiosidad. Para dudar de algo es de gran utilidad que aquello de lo que dudamos nos sea significativo, importante para nosotros. ¿Podemos ser críticos con algo que no nos importe? No, tal vez no. Pero la presencia de una motivación alta y de curiosidad respecto a un tema o a los argumentos dados implica que se intentará buscar una solución veraz y justificable. Entonces, si yo estoy motivado, obviamente que busco respuestas a la información, si yo deseo saber y conocer, si tengo esa curiosidad científica, esa curiosidad para conocer la respuesta o el último capítulo de una lectura, pues obviamente me voy a ver involucrado en avanzar. Si no existe la motivación y la curiosidad, difícilmente puedo ser crítico, desarrollar ese pensamiento crítico. Entonces, estas habilidades son muy importantes tomarlas y tenerlas en cuenta en el momento, obviamente, en que nosotros trabajamos. Actuamos o ejecutamos alguna investigación en nuestra misma vida, en las cuestiones laborales, en los trabajos que nos dan los maestros. Chicos, ya pasó la pedagogía tradicional, cuando nosotros no se nos permitía pensar. Nosotros no nos educamos con ese modelo pedagógico. Nosotros manejamos, ustedes incluso estuvieron manejando con el constructivismo, construyendo, descubriendo, creando, buscando, indagando. Y por eso hoy por hoy nos permitimos desarrollar habilidades del pensamiento, habilidades cognitivas que van más allá de responder mecánicamente o simplemente repetir. Analizamos nuestras respuestas, buscamos la solución a los problemas, cuestionamos, dudamos, pero respondemos. Esa es la idea. No que nos quedemos callados. A los maestros no nos sirven los estudiantes que no dicen nada. No hay sinapsis, digo yo. No hay neuronas funcionando. Y la idea es que aquí hay una activación
a través de sus neuronas, esas conexiones nerviosas que se den para emitir respuestas, pero lógicas, coherentes, respuestas verídicas, veraces, porque no solo las argumenté, sino que busqué la mejor respuesta porque busqué una solución a un problema. ¿Qué les parece, mis queridos estudiantes? ¿Preguntas de ustedes sobre el tema? Bueno, parece que no hay dudas, no hay preguntas. Voy a compartirles un video sobre el pensamiento crítico. También esta imagen me gustó mucho, es parte del video. El problema vino, aquí está. Pum, se activó el pensamiento crítico y obviamente que buscó una respuesta y dio la solución a la respuesta. Entonces voy a compartirles este pequeño video para fortalecer un poco nuestra temática del día de hoy. Ok, observamos el video y luego yo les hago las preguntas. Después de haber observado el video, vamos a hacer la siguiente actividad. Nos vamos a reunir en los grupos para poder dar respuestas a algunos interrogantes acerca del mismo, ¿no? Pero en todo caso, lo que principalmente yo quisiera que ustedes hagan es lo siguiente. Comparto en esta planificación aquí tenemos esta actividad, nos vamos a basar en el video, vamos a justamente dar respuesta, como le decía a ustedes, a algunas interrogantes. Vamos en nuestros pequeños grupos a elaborar un pequeño organizador gráfico, un esquema donde podamos definir el pensamiento crítico basándonos en lo que observamos en el video, buscando las partes más esenciales y fundamentales del mismo, para poder tener un trabajo óptimo, ¿no? Entonces, y tener clara la película acerca de lo que es el pensamiento crítico. Por ahí podemos poner un poco las características o la diferencia entre, si es que hay diferencias o no entre juicio crítico y pensamiento crítico. ¿Serán lo mismo? Esa respuesta la dio el señor del video, pero bueno, ahora lo vamos a hacer en los grupos de trabajo, definiendo un poco más de cerca las cosas para tener dominio de la información y aprender un poco más. ¿Claros o no claros, chicos? Bien, como no escucho a nadie preguntando, supongo que todo está claro. Miren, ustedes me hacen inferir, no me dejan cuestionar nada, ustedes me la hacen fácil, no debe ser así, chicos. Yo sé que la materia está bonita, está fácil, sencilla, pero mostremos que estamos aprendiendo, demostrémoslo. Bueno, lo vamos a aplicar ahora mismo en el ejercicio. Comparto o separo las salas para poder trabajar. Sí, podemos ver ahorita la reflexión o la conclusión que ustedes han hecho después de haber visto el video. Han sacado características, habilidades y ejemplos muy bien y un concepto. ¿Lo pueden leer, por favor? Listo, profe. Ahorita le leo. Ya, el pensamiento crítico. Dice que el pensamiento crítico o el juicio crítico es la habilidad de analizar y reflexionar los hechos de forma objetiva para poder crear un juicio o una opinión certera. También incluye la capacidad de pensar sobre los problemas sin aceptarlos, buscando soluciones. Perdonar a las faltas, profe. Características. Es razonable y racional. Requiere la voluntad para investigar un tema, ser capaz de pensar de forma independiente, requiere de pensamiento creativo, diferencia la verdad
de lo falso. Las habilidades. Presentan 4 habilidades fundamentales: la argumentación, análisis, solución de problemas y la evaluación. Según los ejemplos, de acuerdo al video, dice que busca información contraria de lo que se está leyendo y busca solución a los problemas que no se pueden resolver fácilmente. Gracias, Yanela. Solamente que sí hay que tomar en cuenta las faltas ortográficas. Hay que revisar eso, lo termina bien, para que me lo pasen, ¿sí? Bien, buen trabajo, chicos. Han sacado un extracto interesante, importante y verídico acerca del pensamiento crítico. Entonces, con eso nos quedamos. Dejen de compartir pantalla. Y nos estamos viendo la próxima clase con más habilidades del pensamiento crítico. Que tengan una bonita tarde-noche. Hasta luego. Hasta luego. No, yo anoté aquí el grupo y es actuación en clase, mi amor. Gracias, profe.